Hola, hola Innovalovers, bienvenido al mundo de las ideas, el podcast de Punto Estratégico, primer centro de innovación y productividad reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para la región Caribe. Y antes de empezar, recuerda seguirnos en nuestros canales de YouTube, en Punto Estratégico y en Spotify, en el mundo de las ideas. Una vez nos encuentres, califícanos con 5 estrellas y comenta en la caja de preguntas que dejamos siempre en cada episodio del mundo de las ideas. Y estamos listos para empezar el día de hoy en nuestra primera temporada de 2024 y quiero contarles que desde aquí en el mundo de las ideas siempre estaremos hablando de historias de innovación, de historias de emprendimiento, retos, desafíos que están detrás de las historias de éxito de cada compañía que invitaremos acá. Y siempre estaremos invitando a emprendedores y empresarios que la están rompiendo en la costa Caribe y en Colombia. Y el día de hoy traemos un invitado muy especial, alguien que la está rompiendo en la industria de alimentos, específicamente en la industria del pan, una empresa que tiene más de 300 empleados y más de 47 años en el mercado. Nos acompaña el día de hoy Carlos Otero, el gran Carlos Otero. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación, Alberto, y presto a compartir con ustedes toda la experiencia que hemos tenido para llevar a cabo esta misión de hacer empresa. Óyeme, Carlos, es fácil uno mirar la historia cuando el empresario ya es exitoso. Tú tienes 47 años en el mercado y lo primero que nosotros identificamos desde Punto Estratégico es que cuando una empresa tiene tantos años en el mercado es porque viene haciendo las cosas bien, viene innovando, viene creando. Y a mí una vez en un panel de una licitación me iban crucificando porque yo decía que nosotros los empresarios necesitamos recursos para poner a andar nuestras empresas. Y yo quiero que este podcast lo enfoquemos a las inversiones, a todos los tipos de inversiones que has tenido que hacer durante estos 47 años para llevar al éxito a esta compañía. Entonces, yo quiero que nos cuentes, Carlos, un poco de eso. ¿Cuáles han sido esas primeras inversiones con las que nació esta compañía? Y que nos vayas relatando poco a poco desde tus inicios cómo fueron esos primeros capitales semilla, de dónde sacaste esos primeros recursos o cómo nació esto, a ver si es de verdad que necesitamos recursos para emprender o si necesitamos solo las ganas. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo vengo a ser la segunda generación en la empresa Panadería Nueva York. Mi madre fue la que fundó la panadería y mi madre fue la emprendedora y la que puso las bases de la empresa. Nos enseñó a trabajar desde muy pequeños y realmente con muy poco hizo muchas cosas. Yo ya yo a la empresa, realmente cuando muere mi mamá, viene la segunda etapa de la empresa. Y de ahí para adelante, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, es que la empresa sale adelante. Somos 9 hermanos. Mi mamá muere y mi mamá era el todo tanto como madre como empresaria. Y en ese momento eh, hay una sucesión y en la sucesión, pues, después de 6 meses yo tengo la oportunidad de llegar otra vez a la Nueva York porque en principio habían tenido unos problemas y antes de morir mi mamá me salí de la Nueva York por problemas personales. Luego, de común acuerdo, mis hermanos me arriendan a Nueva York, pagamos un arriendo y es cuando comienza mi verdadera participación en la Nueva York ya como con las ganas de quedarme con la Nueva York, porque inicialmente fue una panadería, una pequeña empresa familiar. Todos nosotros trabajamos ahí, pero luego de la muerte de mi mamá sí, ya teníamos que tomar la decisión y realmente debía haber un liderazgo. Yo lo tomé, trabajamos los 2 primeros años pagando arriendo. Luego me fue muy bien en esos 2 años. Todo lo que me ganaba lo invertía en la panadería, compraba más recursos, más maquinaria, aumentaba las ventas. Luego los 2 años
tomé la decisión de comenzar a negociar con mis hermanos las participaciones. Fue un proceso duro, complicado y obviamente demoramos, pero logramos hacerlo. Luego de esa compra llegamos a la situación de agrandar la panadería, de buscar una ampliación. Nosotros estábamos en un sitio muy residencial, estábamos en Los Nogales, habíamos crecido mucho y luego tomamos una decisión muy importante que fue la de trasladar la empresa a un parque industrial. Esa fue una toma de decisión bastante compleja y bastante difícil porque no habían los recursos, simplemente habían las ganas, pero se creía mucho en el negocio y mis hermanos me decían, estás loco, si quieres vas a invertir mucha plata, más casi del valor de la empresa, pero yo sí sabía que la panadería lo ameritaba y que lo íbamos a poder. Era la única forma de crecer, o sea, es una decisión de o creces o te quedas y al final de cuentas el negocio se volvió un negocio de volumen. Donde estábamos era muy difícil crecer, donde estábamos era muy difícil. Ya teníamos problemas con el vecindario porque generábamos mucho flujo de camiones, generábamos bullas, generábamos cosas. Estábamos en un edificio. Nosotros estábamos en el primer piso y realmente era muy incómodo trabajar. Carlos, pero cuando tú recibes la empresa y digamos que tus hermanos reconocen el liderazgo que tú tenías en ellos, tú la empresa la recibes con recursos económicos, con infraestructura, con personal, o a ti te tocó ir construyendo un capital para poder poner en marcha todo lo que estaban soñando con esta compañía, o explícame cómo fue el proceso. Bueno, la panadería tuvo algo muy bonito y es de las cosas que la panadería siempre fue rentable. Ok, Todas las etapas. La panadería era un negocio pequeño, pero daba plata. ok. Y para una persona, por ejemplo, yo tuve la panadería en arriendo antes con mi mamá y nosotros en 2 meses sacábamos plata. Entonces, para nosotros era el negocio de la vida. Y todos lo veíamos así. La panadería era un buen negocio. Obviamente, en sus proporciones era una panadería muy pequeña, una panadería de barrio. Nosotros siempre nos hemos dedicado al TAT, a distribuir los productos en las tiendas. Era una panadería que tenía tres repartos, que tenía una producción de 20 bultos, una panadería muy pequeña. Luego conmigo, cuando yo la tomé, ya la panadería llegó a 40 bultos. Hoy la panadería hace 300 bultos. Ok, ¿y cuántos empleados tenían cuando tú recibiste la panadería? ¿Tú siempre has trabajado en la No panadería? teníamos más de 25 empleados, yo ahorita tengo 300. Entonces, vuelvo y te digo, teníamos la base, que era una panadería pequeña, pero una panadería que estaba bien en tema de costos y que daba plata. En el momento que tú la supieras trabajar, la panadería te daba. Era un negocio pequeño, pero es rentable. ¿Cuál fue el momento entonces más turbulento en la historia de esos 47 años donde podrías decir podemos quebrar y tenemos que buscar o socios o inversionistas o plata de la banca? Tenemos que hacer algo porque podemos terminar quebrando la compañía. Momentos turbulentos los ha habido. En el momento que muere mi mamá es un momento muy grave. ¿Allí cuántos años tenía la panadería? En ese momento es el año 1994, la panadería salió en el 75, estaríamos hablando Casi de 20 años, casi 19 20 años. años. Sí, era un negocio bonito, pequeño, pero agradable, era un negocio. Vuelvo y te digo, a mí, de las cosas que le enseñé a mi mamá fue la rentabilidad. Ok. Tú te esforzabas mucho, trabajabas mucho, pero la panadería era rentable. O sea, era un negocio que te dejaba platica y era un negocio en sentido, nosotros tenemos una ventaja que vendemos de contado. Entonces no tenemos mucha cartera, Ujú. tenemos buen flujo de caja. Entonces es un negocio, realmente es un negocio bonito. Como trabajamos un perecedero, el pan es un alimento, entonces tú vas a la tienda a los 3 días y no ves pan y obviamente el señor o te compra de contado o al menos te debe pagar la factura anterior. Entonces la cartera aquí es muy pequeña. Hay un tema de flujo de caja importante que lo pone a uno muy contento porque recibimos efectivo todos los días, estamos contando plata y eso para un empresario es bien.
en ese momento de la muerte de mi mamá es un tema duro para la empresa. Luego, la sucesión, hubo una pequeña disputa por el negocio. Sí. Y una disputa sana, creo yo. Pues, habían intereses de varios hermanos. Y pues yo realmente, de todos ellos, era el que más conocía la panadería, el que más había, yo soy de los menores, el que más había aprendido de mi mamá, el que más había compartido, el que más había trabajado la empresa, y mi mamá lo sabía. Y mis hermanos también. Yo fui el que aprendí formulación, yo fui el que aprendí yo alcancé a trabajar en todas los labores de la panadería, desde el que limpia las latas, todo lo hice yo a lo largo de esos 19 años. Vendí pan, hice todos los trabajos. Fui portero, fui gerente de ventas, fui de nómina, yo era todo. De todo, porque hay ahora emprendedores que arrancan con una iniciativa y quieren ser Gerentes. el gerente. No, señor. Y de ahí para abajo, entonces Ese tienen es directores, ese es subdirectores. el primer consejo que yo le doy, que al comienzo es un niño chiquito. La empresa es un niño pequeño que tienes que dedicarle todo el tiempo y que tienes que hacer muchas funciones. Tú no puedes, ya ahora yo soy gerente y tengo departamentos y tengo mucha gente que me colabora y delego muchas cosas, pero al comienzo yo era todo. Si yo me enfermaba, pues no había quien abriera la panadería. No había, comentando que trabajamos ahí mismo. Nosotros de eso lo aprendimos también de mi mamá. Vivíamos ahí al lado de la empresa. Carlos, es que ustedes nacen como una panadería de barrio en Los Nogales, Sí. y luego empiezan a distribuir y ya no solamente vendían en el barrio, y hoy en día pues son una empresa Una industria. con mucha distribución. Hoy no es una panadería de barrio, es una industria de panificación. Pero cuando ustedes nacen, ustedes no tienen en cuenta empresas industrializadas como Bimbo, porque pues de pronto no era competencia directa a ustedes, porque ustedes estaban en un barrio, y en un barrio uno va a la panadería y consume el pan caliente y demás. Pero Bimbo llega a Colombia, Bimbo llega a la costa Caribe, es una industria de panificación. ¿Ustedes cómo enfrentan ese monstruo que llega, una multinacional que llega, se instala en Colombia y empieza a distribuir sus productos, y tú debes competir con él o tú no competías con él? No, a ver, te explico. Hay dos tipos de panadería, la panadería de barrio y la panadería de reparto, que le llamamos nosotros. La panadería nosotros tuvimos panadería de vitrina en el centro, en varias panaderías. Yo tuve una, mis hermanos también tuvieron varias panaderías en el centro. La panadería de barrio y la panadería de reparto, pues no se quieren, no son como dos negocios diferentes. Nosotros siempre, la Nueva York fue panadería de reparto, nunca fue panadería de barrio. Siempre, nunca fueron panadería simplemente de que vitrina en Los estábamos Nogales. ahí, mi mamá comenzó, pero siempre enfocado al reparto. No, no enfocado al barrio, porque obviamente cuando nosotros nos mudamos al barrio estaba muy despoblado. O sea, mi mamá siempre tuvo la concesión de la tienda, de repartir el producto en las tiendas. Cuando llega Bimbo es una oportunidad muy buena, porque o mejorabas o te quedabas. Ahí es cuando yo tomo la decisión de volver a mis inicios. Yo me acuerdo de que por la industrialización, por las máquinas, nosotros terminamos utilizando mucho químico y utilizando unos métodos directos de producción. O sea, el método directo es que tú coges todos los ingredientes, los mezclas y haces pan. Resulta que yo venía de una escuela tradicional de fermentaciones, de reposo, de unos temas que le dan un sabor especial al pan, que le dan la calidad al pan, lo da en la fermentación. Comenzamos a trabajar esa parte. Yo dije, no, pero nosotros realmente o mejoramos. Entonces fue cuando comenzamos a trabajar las esponjas, cuando trabajamos las fermentaciones, cuando comenzamos a trabajar la masa madre. Y eso nos lleva a nosotros a tener una diferenciación en el producto, y realmente nosotros logramos defendernos de Bimbo con nuestra propuesta, con nuestro producto. Pero pocas empresas pueden competirle a Bimbo. Sí, son filtros, son decisiones que tú tienes que tomar, o mejoras
¿quiénes nos quedamos? Nos quedamos los que mejoramos. Los que no mejoraron definitivamente se quebraron, o sea, se acabaron muchas panaderías porque no dieron el paso, no fueron capaces de llegar al nivel ni en la automatización, ni el tema de la productividad. Se quedaron con una panadería muy pequeña y terminaron cerrando, no pudieron continuar. Carlos, como estamos hablando de los diferentes tipos de inversiones que se hacen a lo largo de una compañía, hay una inversión que para mí es súper valiosa y es la inversión social que uno hace como empresario. Y tú tienes una gesta muy grande en la ciudad al emplear a más de 300 personas de manera directa, y a partir de la panadería de Nueva York se generan otra cantidad grandísima de empleos indirectos. ¿Cómo manejas tú todo este volumen de personas y cómo te sientes tú con esta inversión que haces como empresario al contratar y tener vigente a tantas personas empleadas para ti? Creo que es una inversión, la inversión en recursos humanos que hace la panadería de Nueva York es una inversión loable, una inversión que nos permite a nosotros tener empleos formales en la ciudad. ¿Cómo manejas tú o cómo visionaste llegar a tener tantos empleados y, digamos, impactar a la sociedad de esa manera? Bueno, lo aprendí de mi mamá. Mi mamá era una persona que era muy exigente, pero así como era exigente, también era de cumplidora y de consciente de lo que es el valor que es el trabajador, el colaborador, y yo sí lo tengo muy claro. De las cosas valiosas que tiene Nueva York son la planta de personal y los colaboradores. Creo que eso también es uno de las grandes enseñanzas de la vida, que uno como empresario no se las sabe todas. Entonces uno tiene que saberse rodear de personas que sepan más que uno y de personas que sepan más. O sea, yo tuve la fortuna por ejemplo, yo no soy tan fuerte en el tema de mercadeo. Yo siempre me he dedicado más a producción, pero la parte de mercadeo, y yo contraté vendedores de unas empresas grandes, de Ponqué Ramos, de gente que ya que tenía toda la experticia, que sabían cómo, y eso fue lo que a nivel de pronto del sector siempre me dijeron, pero Carlos, ¿cómo es posible que tú tengas un gerente de ventas? Eso es botar la plata. Y no es botar la plata, yo no sé explotar mi producto, tengo un buen producto, yo debo contratar a alguien para que me enseñe y me ayude a vender. Y obviamente ahorita eh, la experiencia me ha dado la razón de que sin tú esa experticia que tienen y los buenos colaboradores y la gente que realmente sabe, y hay que pagar bien. Mira, en la Nueva York tenemos trabajadores de 35 años, tenemos trabajadores ya jubilados, tenemos Ya no es una frase, tienen experiencia jubilando sí, ya sí, no es una personas. frase de cajón, pero nosotros sí nos creemos una familia y hacemos sentir a la gente como una familia. Tenemos un señor psicólogo en la empresa, Mauricio Pareja, que tiene el área social, y estamos encima de tratar de darle un bienestar al trabajador. Estoy haciendo también un área ahorita lúdica y eso de descanso y de esparcimiento para el trabajador también. Pero siempre hemos estado conscientes, tanto mi señora, mis hijos, del valor del trabajador, del buen trato, del tema de ser cumplidos con la paga y más que todo de valorarlos, porque el trabajador a veces no solamente es el tema del salario, sino saber que el trabajador se sepa valioso y que el trabajador se sepa que está trabajando y que su trabajo está valorizado y que está agradecido. Nosotros agradecemos mucho y lo hacemos. Yo, por ejemplo, soy un gerente de puertas abiertas. Allá cualquier empleado puede llegar a hablar conmigo y no tengo ningún problema. Y los atiendo diariamente. Entonces también sienten como una cercanía ahí con el jefe y yo siempre he sido del tema de tratar bien a la gente, de darle oportunidades y de en un momento dado eh, ser exigente, pero dar eh, las condiciones para que la gente se sienta bien. Yo le digo a los superiores, miren, si ya venir a trabajar es duro,
¿para qué le vas a hacer la vida más imposible al muchacho? El muchacho viene a trabajar, ya eso es pesado. O sea, entonces, darle unas condiciones, allá les damos refrigerio, allá les damos un poco de cosas para que el trabajador sienta de que lo estamos valorando y que realmente estamos tratando de hacerle más suave la labor. Ok, Carlos, yo te conozco hace unos años y yo he visto que tú eres un hombre sin miedo a invertir. O sea, yo te considero a ti un empresario arriesgado, que si ves una oportunidad, inviertes, ampliación de planta, contratas personas, contratas consultores, trabajas con nosotros, por ejemplo, como centro de innovación. Entonces, yo veo que tú tienes como una visión para las inversiones y más que cualquier tipo de inversión, inversiones estratégicas. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál ha sido la inversión en la Panadería Nueva York que tú has hecho que más impacto ha representado para la compañía? Impacto en términos de crecimiento, de ventas, de números de empleados, de acceso a nuevos mercados o de sofisticación de la producción. ¿Cuál ha sido esa inversión que tú has realizado a lo largo de estos 47 años que tú digas, esta inversión puede ser un punto de inflexión para la compañía? Y a partir de esos recursos invertidos en este tipo de acciones, la compañía ha tenido un cambio, un crecimiento en cualquiera de los aspectos. No necesariamente tiene que ser un crecimiento en ventas, puede ser un crecimiento en ordenamiento de la producción o en cualquier tipo de crecimiento al interior de la compañía. Bueno, había un tabú entre mis hermanos de que como que el sitio donde estaba la empresa era como sagrado, como que le daba un estatus de que ahí no te iba a ir nunca mal y tal, porque la Nueva York siempre fue una empresita pequeñita y siempre... Resulta que ellos me dicen, Carlos, no vas a perder la potencialidad si el sitio es lo que vale. Y yo decía, pero no tenemos ninguna potencialidad, aquí no vamos a poder crecer, estamos ya incómodos, no vamos a poder crecer. La decisión de irnos para un parque industrial donde realmente tuvimos espacio, donde estábamos en donde debíamos estar, porque si queríamos crecer y si queríamos ser una industria, teníamos que irnos a un parque industrial. Esa fue la decisión más difícil y fue la decisión más criticada. Eh, Muchos me dijeron, no te vas a quebrar, eso es mucha inversión. Nosotros, ¿cómo fue? Compramos un lote, yo tenía una finca, yo también fui ganadero, mi mamá nos enseñó a trabajar el campo. Has emprendido en diferentes áreas. Sí, entonces yo vendí una finca y de la finca, el chequecito que me dieron de la finca, el chequecito que se lo doy al señor del lote, compramos el lote ahí en Zona Express, donde estamos ahorita, completico el cheque y luego compré el lote y no tenía plata. Hice un viaje a Bucaramanga y mi hermana me dice, ajá, Carlos, ¿y qué vas a hacer? Ya hiciste la locura de comprar ese lote que yo no tengo para construir, no, ven acá. Me presentó un señor e hipotecamos la casa, el señor me prestó una plata y con eso comenzamos a construir. Nosotros ¿Tu casa ya construimos. tenía familia? Sí, ya teníamos familia, claro, ya tenía 2 niñas. Cuando eso, yo duré 5 años pagando arriendo porque para mí era más negocio invertir en la empresa que comprar una casa. Yo con el tiempo invertí en una casa, pero lo primero que hice yo fue invertir todos los pesitos que tenía en la empresa, porque eso me iba a dar para comprar la casa. La casa no me iba a dar para crecer en la empresa. Total. Entonces resulta que me ayudaron, me hicieron un crédito, comenzamos a construir en el 2008. Yo compré el lote en el 2007, construí en el 2008, me pasó de todo. Ustedes se acuerdan de la fiebre porcina, Sí, claro. de la tema de México. Bueno, yo compré un techo mexicano y resulta que los mexicanos no podían venir porque había fiebre porcina y esos mexicanos estaban vetados en el mundo. Bueno, todo esto lo pasamos. La construcción iba a demorar 6 meses, demoró 1 año y a un 30 de agosto del 2009 nos mudamos a la nueva planta. Pues la nueva planta era, wow. Nunca habíamos tenido espacio, nunca habíamos tenido áreas despejadas, nunca habíamos tenido una organización en el sentido de tener las cosas bien organizadas, con buen espacio y todo, las áreas bien delimitadas. Y yo creo que ahí fue donde logramos tener un punto de inflexión, porque eso te permite a ti crecer. Ya tienes
solucionado el crecimiento y luego hemos crecido. Yo he comprado 2 bodegas más al lado porque la empresa ha ido creciendo y a medida que ha ido creciendo la ha ido agrandando en espacio y en tecnología y en maquinaria. Pero pienso que ese fue ¿por qué? Porque es más complicado, porque en ese momento no había recursos. Ya ahorita las cosas se hacen con un poco más de programación, hay más créditos, hay más cosas, porque la panadería es una empresa grande, ya los bancos te miran mejor y todo, pero al comienzo sí es muy complicado. Mi mamá me enseñó mucho el tema de cuidar el crédito. Yo muchas veces, Alberto, me he apalancado con créditos de personas, más que Ok, con créditos de bancos, y esos créditos de personas son a base de confianza. sí. Y terminan siendo también un poco más costosos de los bancos, pero tienen el Pero acceso. cuando no hay más, toca pagar, porque es que Sí. el tema es que en un momento dado es lo que te toca, no es lo que puedas. O sea, sí. Sí, hay una máxima empresarial que dice que crecer duele y en la medida que uno como empresario va creciendo, se van generando algunos dolores. Uno de ellos siempre está en la fuente de financiación, los bancos te prestan, pero tú tienes que demostrar que no necesitas el dinero Sí, para que el señor. banco te pueda prestar. Entonces hay como una encrucijada difícil para invertir y crecer. Alberto, yo tenía un problema de que yo veía, nosotros veníamos, somos una familia grandísima, primos, la familia de mi mamá y la familia y todos casi tenían panadería. Entonces yo en mi juventud veía que el que crecía se quebraba. Y pasaron con varios, con un primo de mi mamá, después un primo mío, y varios trataban de llevar la panadería a otro nivel y terminaban quebrados, endeudados y quebrados. Y yo eso sí lo tuve y para mí fue de las cosas duras, Alberto, fue arriesgarme a crecer y arriesgarme hombre, si no me va a pasar a mí porque yo soy más organizado, porque yo tengo más controladas las cosas, pero a nivel de estas empresas pequeñas, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos ninguna educación. O Ok. sea, nuestra familia no tenemos ninguna educación financiera. Normalmente mi mamá no sabía leer ni escribir, pero era una persona financiera y todo. Todo era empírico, todo era como de costumbres, como de valores, de cosas, pero no habían tanta ilustración, ni había tanta tema técnico, ni siquiera asesoría. Entonces muchos de mis familiares en la panadería pequeña, en el negocio pequeño, pudieron resistir, pudieron manejarlo, pero ya cuando crecieron, cuando quisieron dar un nuevo paso, pues se terminaron. Y hay muchos. Sí, suele pasar y hay estadísticas que muestran cómo mueren las empresas después de un periodo determinado de tiempo. Aunque entre más grandes sean las empresas, más difícil es su muerte, Yo dicen los estoy de acuerdo estudios. con eso. Porque digamos que tienes una serie de recursos humanos, de conocimiento, de capital, que te permite sostenerte en el tiempo. Y para hablar de la historia reciente de la panadería Nueva York y para hablar de estos periodos de resiliencia, de que si eres más grande, probablemente tienes más probabilidad de sobrevivir. ¿Cómo viviste la pandemia? ¿Cómo pasó ese 2020 y 2021 que quebró a muchísimas empresas en Colombia, quebró a muchísimas empresas en la región Caribe? Algunas se vieron fortalecidas, otras muy debilitadas. ¿Cómo vivió la panadería Nueva York en estos últimos años todo el periodo de pandemia? Antes de eso, te voy a analizar algo sobre por qué se quiebran los familiares. Los familiares se quiebran porque para tú crecer necesitas, si no tienes el conocimiento, necesitas adquirirlo. Así es. Si no lo adquieres, tienes que contratar gente que te guíe y gente que te... Yo tuve la humildad y la sapiencia también en el sentido de que yo me rodeé de asesores y de Hasta franceses has traído a tu compañía que te orienten. departamentalizar la empresa y ir creciendo y a medida que vayas creciendo vas fortaleciéndote. Pero es que
no es lo mismo una empresa que haga 10 bulticos, una empresa que haga 100 bulticos. Resulta que estos familiares, con la misma estructura que hacían 10 bulticos, querían hacer 100. Entonces ellos piensan que es hacer más y crecer solamente en producción, pero en la estructura contable, en la estructura financiera, en la estructura de tema comercial, hay que crecer en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? No es, porque cuando tú eres pequeño, pues tienes las variables un poco controladas. Cuando creces, terminas como teniendo un flujo de caja muy importante y pensando que, oye, me va súper bien, comienzas a hacer unos gastos innecesarios que son normalmente gastos que no tienen que ver nada con la empresa, te vuelves loco y terminas embolatando. Eso le pasó a mucha gente. Te contesto la pandemia, pues la pandemia a mí me fue muy bien, tanto familiar, personal, pues gracias a Dios no nos enfermamos. En la pandemia hubo un tema importantísimo que al principio los colegas decidieron cerrar, dijeron no vamos a trabajar. Y yo les mandé un audio diciéndole, oiga muchachos, esto no es para una semana. Sí. Esto no va a pasar en una semana. Yo no dejé de trabajar un día y en mi casa me criticaban porque me decían, ¿cómo vas a ir a trabajar? ¿Y cómo le voy a obligar yo a un trabajador que vaya? Y yo voy a decir, no, yo no puedo ir a trabajar porque de pronto me enfermo y me muero. O sea, yo sí fui a trabajar toda la pandemia a la empresa, puse la cara y le di también a los trabajadores muchos garantías, pusimos transporte, pusimos un tema de las pruebas. Nosotros teníamos todos los días temas de testeo del personal y el tema del transporte también lo pusimos a nombre de nosotros. Nosotros repartíamos la gente, le dimos mucha garantía a la gente. Gracias a Dios, pues solamente hubo unos trabajadores se nos enfermaron así de gravedad, los demás fueron la gente no tuvo ningún inconveniente. Pero el tema a veces es... O sea, tú empresarialmente no sufriste la pandemia. No, me fue muy bien. La gente comió más pan, la gente realmente no, a mí me fue súper bien en la pandemia. Hubo un tema de crecimiento, crecimos bastante. Y al final de cuentas también teníamos como una responsabilidad social. Alberto, yo le decía a los trabajadores, hombre, ¿qué tal si el policía, si el médico hace lo mismo? No, yo no voy a trabajar porque yo no me voy a morir. Entonces resulta que no vamos a morir de pandemia, sino vamos a morir de hambre o de inseguridad o de falta de atención médica. Son oportunidades, yo pienso que las supimos manejar y supimos también darle al trabajador la confianza porque era importante en ese momento. Claro, yo creo que tuvimos un buen manejo de la pandemia y nos fue bien. Ok, Carlos, hemos hecho un recorrido desde que la panadería nació en el barrio Los Nogales hasta ubicarse hace 15 años en un parque industrial, convirtiéndose en una industria con un número de empleados importantes, con unos repartos importantes y un crecimiento que de verdad es de admirar. Hemos visto cómo ha vivido estos últimos años, con el tema de la pandemia y que no solamente la empresa sobrevivió a la pandemia, sino que creció en el marco de la pandemia y no ha parado de crecer la compañía. Tú vienes de una sucesión. Tu madre funda la panadería, es un negocio familiar, luego tú lideras todo el proceso con su muerte. ¿Qué viene ahora para la panadería? Vienen tus hijos son enamorados de la industria de los panes. ¿Qué viene con la próxima generación? Buena pregunta, Alberto. Mira, eso es una de las cosas que más me preocupaba a mí, duro, porque al final, pues uno trabaja y uno quiere que los hijos aprovechen lo que uno trabaja y lo que uno se esforzó. Mi hija Carolina se graduó de ingeniera industrial, se dedica a la panadería a tiempo completo, tiene su propia marca, una marca saludable, trabaja conmigo todo en la panadería desde que se graduó. Y ahora tengo un yerno, Sebastián, que se casó con Paola. Okay. También lo tengo allá de jefe de gerente general, ahí de gerente de planta, y es mi mano derecha. Y esperando que mi hijo Carlos se tome también se enamore por allí de él está un poquito más reacio, pero esa parte sí creo que vamos por bien porque estamos enseñando. O sea, no es que vayan a venir el día de mañana, esto es mío y
están aprendiendo y están aprendiendo pues al lado mío que al final es ver cómo se hacen las cosas y estoy muy contento. Esa parte sí la tengo, gracias a Dios, pienso que en buenas manos. Sí, Carlos, nosotros te invitamos a este podcast porque de verdad consideramos que tienes un talante único y que han sido muy clave las cosas que nos has dicho en cómo te has rodeado y cómo te has sabido rodear. Y en un cambio generacional te sigues sabiendo rodear de personas que pueden hacer crecer esta compañía y continuarla. No es fácil llevar una empresa a una tercera generación. Tenemos un listado grande de empresas en Barranquilla que en los cambios generacionales se han quedado y han muerto, ¿cierto? Entonces, con esa admiración que tenemos hacia ti como empresario, me gustaría que nos dejaras un mensaje final a todos los emprendedores, empresarios nacientes que nos escuchan a nosotros en este podcast y que nos siguen. Quiero que le dejes un mensaje de cómo hacer inversiones inteligentes, de cómo hacer crecer estas compañías y cómo tener una empresa que tenga casi 50 años en el mercado. O sea, esto es de admirar y quisiera que nos regalaras un mensaje para terminar este podcast. Bueno, gracias. Lo primero es conocerse a uno mismo, mirar cuáles son los potenciales. Nosotros tuvimos oportunidad en la casa de ser finqueros, de ser tenderos, en tema de hotelería también tuvimos oportunidad y teníamos la panadería. Entonces, mis hermanos, la mayoría se dedicó al tema de hotelero, otros al tema de la finca. Yo tuve oportunidad también de tener finca, ¿no? Pero tienes que saber para qué eres bueno. Por ejemplo, a mí la tienda no me gustaba porque yo no era bueno para atender, no me gustaba más la producción, siempre me gustó más la panadería, la tienda me parecía que los horarios extensos, me parecía que no lo disfrutaba, me parecía que... Entonces, inicialmente conócete, qué es lo que te gusta. Hay otro tema de aprender en lo ajeno. Aprender de lo ajeno. Aprender en lo ajeno. En lo ajeno, ok. Resulta que mi hija Paola es arquitecta y quería como quería ver dónde estaba el negocio y entonces me dijo, voy a mirar, papá, si esto de hacer muebles es bueno. Y se fue a trabajar a una mueblería, Sí. y se dedicó 6 meses y trabajó y revisó y miró y se dedicó y dijo, esto no es el negocio, por acá no es la vuelta. ¿Qué pasa? Que otra persona dijo, no, papá, móntame un local, voy a montar uno, a ver. Sí. Hombre, no, vaya y mire a ver si... O sea, a lo mejor también los hijos... Hay personas que dicen, hombre, yo voy a mandar mis hijos a trabajar, a que aprendan y luego vengan. ¿Qué es lo que pasa mucho, por ejemplo, en la familia, Alberto? Que se creen con la experticia y se creen con los dones y se mandan a emprender y a hacer unas inversiones y al final de cuentas todos no tenemos, no tienen que ser empresarios. O sea, entonces en la familia hay mucho fracaso por lo mismo, porque no hay unas bases. A mí no les gusta que yo les dé consejo porque yo soy muy honesto. Okay. O sea, yo no te engaño. Si yo te veo un potencial, te digo, hombre, ¿cuál es tu potencial y tal y pascual? Y te hago unas preguntas, pero normalmente soy muy, muy ácido. Porque es que tiene que ser así, tú no puedes engañar a la gente. O sea, si tú, por ejemplo, me dices que yo quiero ser cantante, pues no tienes voz para ser cantante. Dedícate a otra cosa, de pronto tú eres bueno para otras cosas. Entonces, a veces la gente dice, no, pero es que no le preguntes a Carlos porque Carlos te termina. Bueno, lo otro que a mí me ha dado muchos resultados es el tema de rodearse de buenas personas, de personas que sepan, de ir a preguntar a los expertos, de ir a preguntar a las personas que realmente están bien. Si tú vas a montar una empresa, hombre, pregúntale a uno que esté en un sector afín. Normalmente, a las personas que yo les he preguntado han sido muy receptivas conmigo y me han contestado. Okay. Empresarios muy importantes de acá de la región que he tenido oportunidad y me han colaborado. Yo les he preguntado, ayúdame con esto, tengo esto. Y
hombre, yo pienso, yo estoy en el caso, si alguien se acerca a mí y me pide un consejo, me pide que le ayuden en una determinada decisión, pues uno lo hace. Eso es lo otro. Y lo importante es ser muy humilde. Normalmente los emprendedores alcanzan a arrancar y luego piensan que se las saben todas y quedan en el tema de que como que son los todopoderosos, como que ya nadie les puede enseñar nada, que ellos lo saben todo, y ese es el peor error que hay en la vida, no Ok. solamente para las empresas. Yo he sido muy humilde y yo muchas veces le pregunto al trabajador, ¿tú qué piensas de eso? Y trato de siempre consensuar con la gente. No tienen que ser máster ni tienen que ser expertos, simplemente son personas que están en el día a día. Yo, por ejemplo, cuando voy a hacer algún tema de máquina, traigo los trabajadores y digo, mira, estoy pensando hacer esto, esta máquina hace esto, ¿cómo te parece? Tiene este rendimiento. Y ellos que están en el nivel de abajo, de pronto te terminan cayendo en cosas que tú no has pensado. O sea, realmente uno no puede pensar que no le puede sacar beneficio. Yo, por ejemplo, agradezco mucho cuando me invitan a alguna planta, porque cualquier cosa, por mal que esté la planta, pues al menos aprendes qué es lo que no se debe hacer. Pero yo sí agradezco mucho el tema de que no se crea uno que tiene Ese el conocimiento conocimiento de que absoluto. nada, no puedo mejorar este producto, no puedo, yo ya estoy en la cúspide. No, no, eso es lo peor. Ya cuando estás ahí, estás embolatado. Y lo otro, a los emprendedores, señores, los comienzos son muy, muy difíciles para todos. Mire, piensen lo que ha sido la crianza de ustedes, todos los sacrificios que ha hecho su madre, todas las desveladas que ha hecho su madre, y piensen que esa empresa es su hijo, que lo van a sufrir. Ya cuando el niño está grande, ya el niño se defiende y de pronto te da alegría y de pronto hasta te ayuda en tu vejez. Pero cuando estás pequeño tienes que dedicarte 100%, tienes que trabajar, tienes que ser muy, muy eficiente. Mi hija, por ejemplo, una hija Caterina, me decía que en qué momento comencé yo a ganar plata. Y yo le dije, mamita, desde el primer pan que hice. Porque una cosa es una inversión, Sí. Alberto. Otra cosa es que tú vayas a estar perdiendo plata en un producto. Yo no tengo productos que pierden plata. Si los productos no dejan, no van. Y lo tengo clarito en mi empresa y en mi empresa está claro. Lo que no hay un tema de promociones, hay un tema de cosas puntuales y hay un tema de inversiones. Tú haces una inversión, compras una máquina, obviamente la máquina la vas a llevar a 10 años, la vas a llevar Claro. a una depresión, eso es diferente. Pero que la operación de la empresa te esté generando pérdidas. Entonces ahí dicen, no, es que hay que llegar a un nivel para obtener ganancias. Falso. Si usted comienza haciendo algo, haciendo pastelitos, haciendo pudincitos, y a los primeros pudincitos les pierde plata, pues obviamente si ese más pudincito le va a perder más plata. Sí, Carlos, y es que mira que yo te quise traer este podcast porque en el ecosistema de innovación y en el ecosistema de emprendimiento es muy común en las startups invertir a pérdida, invertir a pérdida. Entonces es un modelo gringo de grandes compañías que tienen muchísima inversión y eso ha lavado el cerebro en Latinoamérica y en Colombia y entonces es muy natural pensar que yo voy a montar un emprendimiento y perder plata durante muchos años hasta capturar un número de clientes grandes que después voy a monetizar y en esa ruta han muerto muchísimas empresas sin ver un solo peso en algún momento de utilidad. Pero mira qué diferente es en la empresa tradicional, no en la empresa tecnológica, no en las startups, cómo es el pensamiento de simplemente lo que no me da, no lo pongo en el mercado. Y mira que ese pensamiento es mucho en la industria de alimentos y escuchaba algo similar a lo que tú dices, Arancy Cabrera. Es también una mujer con un pensamiento de ese estilo. Yo puedo tener, en el caso de ella, un punto de venta o una tienda y esto no me renta, pues lo cierro.
¿cierto? No espero 5 años a cautivar un mercado que potencialmente me pueda generar unas utilidades. Y eso hay que aprenderlo mucho de la industria, hay que aprenderlo mucho del sector empresarial tradicional y de los grandes empresarios que tienen muchos años en el mercado. Quiero agradecerte, Carlos, por venir. Y bueno, si quieres agregar algo o si quieres contar algo más antes de terminar, pues puedes. Bueno, ya tenía una pregunta aquí preparada que Alberto no, que es el tema de que me siento orgulloso, Alberto. O Sí. sea, entonces yo diría que yo me siento orgulloso de haber podido seguir con de ser la segunda generación de la empresa de mi madre, de haber podido aprender de ella sus consejos, de haber podido echar para adelante la empresa. Estoy orgulloso de trabajar con mi señora, con mi hija, con mi yerno. Estoy orgulloso de darle trabajo a más de 300 personas y de que ellos se sientan que están trabajando en una buena empresa, que están trabajando. Nosotros tenemos el lema de nosotros es el pan hecho con amor. Y enfatizamos mucho a Alberto en la empresa el que tener que hacer las cosas con amor. No tener que ir a trabajar obligado, sino ir a trabajar con el deseo de que estamos haciendo algo importante para nosotros, para nuestra familia. Eso me hace orgulloso. El tema de mi producto como tal, me siento orgulloso de él, del producto que hago, que es un producto más saludable, que es un producto con un poquito más de paciencia, hecho industrialmente, pero hecho con temas tradicionales, con masa madre, con fermentaciones, con cosas que le permite ser más saludable y le permite ser más digestible y mejor. Es un producto realmente que tiene unos estándares de calidad mejores y eso está comprobado. Y el tema de haber podido llegar a este nivel, nosotros estamos ahorita en más de 4.500 tiendas. Wow. Estamos en una distribución a nivel departamental. Estamos como proveedores de Jerónimo Martin, de las tiendas Jara. Y el futuro, pues lo veo muy bueno, muy provisorio. Yo soy muy optimista de las cosas. Sé que estamos de pronto en un bachecito, pero yo tengo la fe de que esto lo vamos a poder salir de acá y vamos a poder simplemente tener un poco de paciencia. Seguramente con el talante que tienes, esto va a trascender y en tus generaciones, y el crecimiento que tiene la Panadería Nueva York es para tener 50 años más en el mercado. Trabajamos con amor y por eso nos va bien. Gracias, Carlos. A Gracias ustedes. por estar acá. Sí, señor. Con esto terminamos nuestro primer episodio de 2024. Y bueno, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook como @puntoestratégico. En Spotify nos pueden encontrar como El Mundo de las Ideas y en LinkedIn como Punto Estratégico. Gracias también a nuestro principal patrocinador, Activa SAS, una fintech que te presta dinero para viajar y recorrer el mundo. Si quieres un crédito ya para viajar y conocer, solo visita www.aptiva.com.co. Muchas gracias. Nos vemos para seguir hablando de innovación y emprendimiento. Chao, chao. Muchas gracias.